Ella es Graciela Pérez Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué es la bioterapia? Una forma de llegar al ser humano. Es una experiencia compartida entre alguien que necesita ayuda y otro que puede darla. A ver, medicina, psicología, es un puente. Es un puente. Es un puente. Donde la medicina tiene sus aspectos, donde el médico tratante se ocupa del cuerpo y donde el psicoterapeuta se ocupa de los aspectos de la conducta y de los problemas que tienen que ver con la psiquis. Pero nosotros trabajamos con el puente intermedio, donde todo lo que tiene que ver con la conducta y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, si bien no es nuestra función atenderlo, unimos con este puente todo lo que tenga que ver con ese ser que sufre, con el dolor. Cura, alivia. Integra, la palabra es integra. Integra. A ver, en términos absolutamente prácticos, una pérdida, un duelo, y por ahí una depresión. Y me acerco y digo, ¿la bioterapia me puede ayudar? Sí. ¿Cómo? Cuando alguien está con dolor emocional, ese dolor puede estar en la mente, pero también va a estar en el alma. Seguro que sí. Y para el dolor del alma, que es mucho más profundo de lo que muchas veces suponemos, Seguro que sí. Hay que haberlo vivido para conocerlo. Cuando alguien dice, me duele el alma, la bioterapia lo ayuda, porque lo integra. El dolor del alma se debe a que la persona está desintegrada. Más allá del suceso traumático en sí, cuando ese suceso traumático entró en su vida, la persona sufría ya de una desintegración. Antes. Sí, es previo. ¿Y cómo me recompongo? ¿O quién debo ser para que cuando algo de esto suceda no me mate? Todos podemos, cada uno de nosotros tenemos capacidad para estar bien y estas capacidades se ven aumentadas, ayudadas, cuando se acercan a buscar la ayuda profesional. Alguien que la busque por medio de la psicoterapia va a encontrar un tipo de ayuda. El que pueda aparecer un síntoma en el cuerpo también va a buscar ayuda desde el cuerpo con el médico. Pero quien necesita algo más, que no alcanzó con la visita al médico, con las sesiones de terapia, necesita algo más, algo que lo complemente, algo que le calme ese dolor que parece insaciable, ese agujero que siente en el alma. Y para que alguien lo pueda imaginar, si no es una psicoterapia tradicional, si no es un médico que le dice, bueno, tome 10 pastillas y vaya a su casa y cúrese, ¿qué es la bioterapia? Es un tratamiento ¿En base de qué? Sí, en parte del contacto físico, donde alguien que tiene dolor en el alma, ese dolor también aparece en algún punto del cuerpo. Y esa expresión de dolor en el cuerpo puede llamarse tensiones musculares, puede llamarse... Alguien dice, por ejemplo, mire, siento un agobio aquí en la espalda, sí. Me duele tanto la cabeza. Correcto. Las piernas no me andan. Correcto. Más o menos así. Todas esos síntomas que aparecen son los llamadores, son los que hacen que alguien decida buscar ayuda. Y cuando... ¿Hay que siempre pedir ayuda? El ser humano es un ser gregario, difícilmente puede solo. Tratamos de poder, pero somos interdependientes. ¿Estar solo es una enfermedad? Estar solo es una pena, realmente. Estar solo consigo mismo es necesario de vez en cuando. Pero cuando estamos solos, porque no podemos comunicarnos, porque no podemos abrirnos, es una pena. Es una pena. ¿Y qué hacemos cuando advertimos que alguien a quien nosotros queremos está solo? Hay que escucharlo. ¿Qué necesita decir? Y si es el silencio que hay que escuchar, escuchemos el silencio. Siempre pasa en las puntas de la vida, en los más grandes
y en los más chicos. Los más chicos en su propia soledad y en su propio clima, y los más grandes también, con sus recuerdos, y ya lo vas a entender. Cuando llegues a mi edad ya lo vas a entender. Y uno quiere aproximarse. ¿Cómo se hace? Con los chicos es la alegría, el chico es la alegría, cuando se cierra, cuando está mostrando ese dolor, que no lo dice, pero lo tiene, la manera es acariciarlo. Jugar. Es el mimo, es el juego, es la interacción. Y es más fácil llegar al chico, porque el chico tiene toda la vitalidad, tiene la fuerza de vida. Y con nuestros abuelos, con nuestros mayores, ¿qué hacemos? También es el tocar. Tocar es muy importante. Claro. El tacto. La caricia, La caricia, el abrazo. Aún aquella persona que rechace el contacto. Los dedos en la espalda, los dedos en el cuello, los dedos en la frente, los dedos en el pecho. No hace falta tocar mucho, simplemente las yemas de los dedos. ¿Por qué? Porque hay una ¿Qué pasa fuerza. con nuestras yemas y qué pasa con esos lugares tan puntuales a los que usted se refirió? Hay una fuerza que tenemos todos, y esa fuerza en determinados puntos de nuestro sistema se hace más potente. Y la mano humana, que es el maravilloso instrumento que cuenta el hombre, es capaz de transmitir esa fuerza, que es la fuerza del amor, que es la fuerza del alma, que transmite un mensaje. ¿Eso es la bioterapia? Eso es la bioterapia en parte. En parte. Sí. Yo refería a los cuerpos magnéticos. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene mucho que ver, porque en realidad los seres humanos somos un gran imán, en realidad un pequeño imán. En comparación al universo somos muy pequeños. Somos un imán que vive sobre otro imán, que es la Tierra. La Tierra es un campo magnético permanente. Y nosotros los seres humanos, por falta de magnetismo, sufrimos de muchas dolencias, tanto físicas como emocionales. La Tierra ha ido perdiendo la fuerza magnética original, y nosotros, por la vida que hacemos, también vivimos encerrados en cemento, en hierro. Todo esto nos imposibilita de contactarnos con todo el magnetismo que necesitamos. Es tan importante el tener magnetismo, que cuando a una persona se le coloca un imán sobre el cuerpo, le cambia el ánimo, le cambia el rostro, su mirada resplandece. Con un tratamiento su piel cambia, sus órganos funcionan mejor, camina con más ganas, tiene inclusive en los alimentos colocados con campos magnéticos, los alimentos, una lechuga que está triste rejuvenece, el agua cambia de sabor, muchas cosas se hacen con campos magnéticos. Y cómo relacionamos este puente desde el alma que veníamos hablando con el campo magnético en el cuerpo. Es que como todo es uno, en realidad no puedo separar esa alma dolorida del cuerpo. Y cuando yo le doy vida al cuerpo, estoy alimentando el alma. ¿Y una persona puede ser un campo magnético de otro? ¿En qué sentido? Si esos polos se pueden atraer. Sí, totalmente. Existe, el magnetismo humano es una realidad. Y las relaciones, cuando decimos que nos encontramos con una persona que sentimos magnetismo, esto tiene que ver con las polaridades y tiene que ver con algunas funciones de la psiquis y otras también del cuerpo. Cuando decimos que tenemos piel con alguien, tiene que ver con el magnetismo. ¿Y cuál sería el vehículo, más allá de algunos imanes? Cuidado. Los imanes, estos que estamos viendo, se ponen sobre el cuerpo o en los alimentos, como decíamos antes. Cuando se trata de las personas hablamos de empatía, y esa empatía, que es algo que surge naturalmente, es sensibilizada, o sea, uno la siente, es imposible medirla, la empatía, se siente. Ella es Graciela Pérez Martínez, ya venimos. Bioterapia y los campos magnéticos, y Graciela Pérez Martínez. ¿El IFA siempre fue un elemento de curación? Sí, es muy antiguo en la historia, aparece en la historia de Egipto y por supuesto en la cultura china. Se ha utilizado imanes de distintos tamaños,
Se han usado muchísimo los collares de imanes, a los cuales se responsabiliza de la lozanía de la piel de las mujeres egipcias, por ejemplo. No me digas. Sí, sí, sí. Nuestras amigas salen ya a comprar. Sí, realmente se ha ido dejando un poquito, se dejó durante muchos años de utilizar, por supuesto acá en Occidente se utilizaba muy poco, pero se dejó de utilizar porque el hombre prefiere las máquinas y hay campos magnéticos pulsados por intermedio de camas magnéticas, hay distintos tipos de magnetoterapia por campos pulsados, que es un aparato. Y lo natural, lo artesanal, lleva más tiempo. Vamos, mira, mira la fuerza que tengo. Claro, porque esto tiene toda su energía. Y estos imanes, para sanar, ¿dónde ustedes los colocan? Cuidado los dedos, por favor. Claro, porque chocan y se terminó. Sí. Por ejemplo, en las palmas de las manos, lo colocado... ¿Las palmas de las manos? Sí, por ejemplo, si coloco sobre una palma un polo norte, sobre la palma derecha el polo norte y sobre la palma izquierda el polo sur, estoy creando un campo magnético. Como los campos magnéticos funcionan en U, va de un extremo al otro de mi mano y atraviesa todo mi tronco. De esa manera, con imanes de ese tamaño colocados en las palmas de las manos, tengo la posibilidad de relajar toda la musculatura del tronco, de optimizar la circulación a nivel tronco, por supuesto también a nivel de la cabeza, por supuesto que está incluida en el tronco. Es parte de nuestra necesidad. Cuando alguien necesita ayuda, una de las cosas que hacemos es que tenga más claridad mental. Cuando alguien está confundido, está con un tema que no lo deja descansar mentalmente, le viene muy bien ser atravesado por un campo magnético en esta forma. Alguien tiene una preocupación, mañana tiene que dar un examen, o mañana tiene que ir a buscar trabajo, o mañana tiene que ir a decirle te quiero a la mujer que quiere querer. ¿Está todo bien? Sí, le ponemos esos imanes para que se tranquilice. Los imanes ella, cuando se entere que le va a tocar el timbre. A ella también habría que ponerlos, porque lo que logra el imán es que haya una relajación. Vivimos mucho en tensión. Esto es directamente, en la época actual, es altísima la tensión, pero siempre hemos vivido en tensión. Los miedos son tensiones, provocan tensiones. Los miedos son tensiones. Para poder detectar las emociones, detectamos el cuerpo. Cuando yo toco el cuerpo de alguien que tiene miedo, tiene serias transformaciones. O cuando tiene ira, por ejemplo, también el cuerpo manda un mensaje. Muchos de esos mensajes son contracturas musculares. Y con los imanes, esas contracturas musculares ceden, se van retirando, se oxigena bien la sangre, y de esta manera la persona tiene más claridad para pensar, más serenidad, desarrolla potenciales que ya los tenía, que la serenidad vive en nosotros, pero nosotros la tapamos o la distorsionamos cuando estamos más claros, más relajados y estamos más serenos. Y usted decía también los alimentos. Sí. ¿Y qué es eso, los alimentos? Supongamos que yo tengo una verdura de hoja que está marchita porque la he tenido unos días en la heladera. La lavo, la coloco en una fuente y debajo de la fuente coloco el polo norte de un imán. ¿Debajo del recipiente? Debajo del recipiente. Y ¿se optimiza? Sí. Minutos después comienza a tener un aspecto mucho más juvenil, por decirlo de alguna manera, porque actúa sobre la clorofila. ¿Y es complementaria de la medicina si uno quiere curarse? Me refiero a la bioterapia. Todo lo que se refiera al ser humano va a complementar todo tipo de tratamiento. Si alguien está recibiendo la consulta médica, está siendo tratado, nosotros le manifestamos que consulte a su médico, si le parece bien, si conoce sobre magnetismo, y en general los médicos conocen, por lo menos tienen nociones de física clásica, donde se explica el beneficio del imán y cómo los imanes actúan en sangre, cómo oxigenan, cómo trabajan sobre todo los humores corporales, de manera que es algo sano, sin contraindicación, es externo, no se ingiere nada, así que tiene una serie de puntos muy favorables. Usted recién se refería a la lozanía de las mujeres egipcias. Sí. Y seguramente quien nos está escuchando dice, bueno, a ver, ¿cómo hago? Sí, se utilizan este modelo de imanes pequeñitos. A ver, podemos mostrarlo. Son apenas pequeños botoncitos.
Sí. Pequeños imancitos, chiquititos, pequeños. ¿Y esos dónde se aplican? Bueno, si usted da vuelta va a ver que tienen como Tiene un un aplicador. adhesivo. Ajá, Sí. como Y una con banda elástica. exacto. Ujú. Esas se colocan sobre la zona, supongamos, donde ya la persona tiene o surcos o tiene alguna marquita, o puede ser también en un acné o una piel que está deteriorada por algún accidente o lo que fuere, o por estados de estrés. Se colocan, y el imán lo que produce, a partir de donde se coloca el imán, se produce una serie, como serían en el agua cuando uno tiene una piedra y se producen círculos concéntricos. Ajá. A partir del imán se produce una serie de círculos concéntricos de emisión magnética. En algún momento se vendían pulseras. Sí. Pulseras que decían que tenían todo el magnetismo para que nos podamos sentir mejor. ¿Es real eso? Y si la pulsera está bien fabricada, sí, de hecho yo soy portadora de una de ellas. Y esta Ajá. pulsera tiene polo norte y polo sur. Ahí está, se la estamos mostrando. Tiene un polo norte y un polo sur, Ujú, de manera que además tiene una parte en cobre, que es un metal conductor, claro. de manera que ayuda para que esto sea totalmente efectivo. Cuando yo la llevo colocada durante todo el día, lo que sucede es, esto no es curativo, es preventivo. Lo que hace es que yo pueda tener un estado medianamente dentro de los términos normales, más allá de lo que la cultura me haga, de cierta tranquilidad. ¿Esta terapia es tanto válida para hombres como para mujeres? Totalmente, hombres, mujeres, niños. Nosotros tenemos mucha experiencia en ancianos, hoy usted mencionaba a los ancianos. En realidad los ancianos son los primeros en recibir los beneficios. He hecho experiencias a nivel ancianos bastante frecuentes, donde una persona antes y después de colocarse el imán, en una sesión de media hora, parece otra persona. Entra abatido, cabizbajo, y sale erguido, con buen humor. Digo, para aplicárselo hay que primero relajarse, hay que hacer una relajación profunda. La relajación la hacemos nosotros en el tratamiento. Se colocan imanes en puntos específicos de la planta de los pies, de las palmas de las manos, y se colocan detrás de las orejas. Y además, como hablábamos antes de la bioterapia y el uso de las yemas de los dedos, Claro. y también con las yemas de los dedos tocamos puntos de la cabeza donde inmediatamente la persona se relaja. A partir de ahí, de acuerdo a la problemática, se inicia un distinto tratamiento. ¿Esto se complementa con algo exterior? No. No. El trabajo en realidad es para optimizar lo que ya la persona tiene como su potencial autocurativo, automejorador. ¿Los aros? También, ¿cómo adivino? Son magnéticos. No puede ser. Le aseguro, mire, acerque un imán y... A ver, acercamos un imán. Miren. Si esto no es verdad, la verdad dónde está. Sí. ¿Y se siente muy bien usted? Yo me siento bárbara. ¿Gracias a la imán? El imán es parte. Ah, mire usted, estaba viendo los Sí, tiene imancitos. imancitos chiquititos, sí. Muy bueno. Tal cual. Bueno. Sí, digamos que el imán lo que logra es optimizar, como decíamos antes, los humores corporales. No le pregunto si el collar también. Este no, pero tengo. También tengo collar, tengo pulsera, tengo de todo. Duermo en una cama con imanes. A ver, Sí. ¿cómo es eso? Y debajo de la cama coloco un imán, el polo sur debajo de la cabeza y el polo norte debajo de los pies. Y estoy en ese momento, digamos, creando un campo magnético. ¿Y descansa mejor? Descanso mejor. Descansa por mejor. ejemplo, sí, las ¿Eso personas lo pone con debajo insomnio. de su colchón, de su abrigo? En el piso, debajo de la cama, en el piso. No hace falta que sea tan cercano, porque los imanes, hay otros de mayor tamaño. De acuerdo a la masa que tenga el imán, va a ser su potencia. ¿Y en el resto de su casa también lo tiene? Lo tengo en lugares donde haga falta, por ejemplo en el comedor, sí, donde usted come. Sí, si yo quiero que un lugar esté beneficiado, que haya más armonía, que esté más fuerte la vibración, coloco imanes en los rincones, por ejemplo. ¿Las mascotas también pueden beneficiarse Sí, con totalmente, cuando Sí. están enfermitas, supongamos, o están con algún problemita X que sea, un posquirúrgico, un gatito o un perrito que se le ha operado, Sí. se pasan imanes, no sin tocarla, no hace falta tocarla, se produce el campo magnético a distancia, supongamos que yo tomo 2 imanes y produzco un campo magnético,
Y si el enaganito estuviera acá, simplemente, ven, por ejemplo, como muevo el aro. Sí, fantástico. Y esto mismo... Ni David Copperfield lo puede hacer. Esto mismo lo hago sobre, digamos, cerca del animalito. Y como usted ve, si yo produzco esto en el aro, en el magnetismo, en el ser, el hierro que está en sangre responde igual que esto. O sea, nosotros, al tener, la hemoglobina es eso, es hierro. Entonces, hay una respuesta orgánica. Muchas gracias, lo mejor para usted. Gracias a usted.